El día de ayer a las 10 de la noche se registró un sismo de 6 grados en la capital. Afortunadamente se descartó cualquier tipo de alerta de tsunami en la costa limeña. Sin embargo, el movimiento telúrico se sintió en la zona central del país. La noche del pasado martes 22 de junio, un sismo de 6.0 grados sorprendió a los limeños, donde se reportó un fuerte y prolongado movimiento telúrico que sacudió la región Lima y que también se sintió en regiones cercanas a Ica. Se informó además sobre desprendimientos de rocas que bloquearon algunas carreteras, rajaduras de edificios y cuantiosos daños en supermercados, centros comerciales e incluso el aeropuerto Jorge Chávez, el cual perdió parte de su techo falso. En realidad, pues sí, el terremoto generó mucha inquietud entre los ciudadanos por la intensidad y la duración que el terremoto causó, ¿no? También pues recordarnos que también el terremoto de 2007, que también fue de 7.8 grados en la escala de Richter, y que dejó también centenares de muertos en Pisco, en Ica, en Cañete, localidades próximas a Mala. Pese al optimista de la información oficial, imágenes de televisión y videos difundidos por usuarios de redes sociales reportaron algunas viviendas destruidas en la ciudad de Mala, donde se ubicó el epicentro del temblor. El evento no generó ninguna alerta de tsunami en el litoral peruano, según precisó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, que se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85% de la actividad sísmica mundial. Continuando con las notas, tras los resultados de la segunda vuelta electoral, el precio del dólar se ha incrementado históricamente. Mientras tanto, el Banco Central de Reservas ha tomado algunas medidas frente a esta situación. Adelante con la nota. La cotización del dólar en el Perú lleva una semana batiendo a su récord histórico en una despreciación del sol marcado por un factor predominante: la campaña política a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, que se definirá el 6 de junio, en una disputa entre Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular. La situación política es uno de los factores por el cual el dólar incrementa. En esta situación, en que la presidencia se rige entre los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori, se ha acentuado la tendencia al alza del tipo de cambio. Esto podría ser debido a que el candidato que viene liderando las encuestas aún no presenta a su equipo económico, o que sus propuestas se consideran populistas. Para frenar el avance de la divisa estadounidense, el BCR salió a vender 150 millones de dólares al contado en el mercado spot, a un tipo de cambio promedio de 3.98 soles por dólar. También convocó subastas para colocar certificados, depósitos reajustables y swap cambiarios, pero estas se declararon desiertas. Con el resultado de la jornada, el dólar acumula una ganancia de 10.14% frente al sol en lo que va del año, tras cerrar el 2020 en 3.61 soles. Hay un temor en el país, provocado por su fuerte posición de izquierda. En campaña ha hablado sobre la nacionalización y estatización de las empresas. Todo lo que se suponía había quedado superado en nuestra región. Castillo plantea el regreso de un Estado que controla la economía y considera intervenir de manera directa en esta. El comportamiento de la moneda podría tener una variación si los candidatos destapan quiénes serían las cartas de su eventual gobierno en materia de economía y finanzas, en un esfuerzo de despejar la incertidumbre en los mercados. Hablando de la segunda vuelta electoral, la candidata Keiko mostró su rechazo frente a los resultados.
Mientras tanto, el Jurado Nacional de Elecciones manifestó la ampliación del tiempo para la anulación de votos. Las semanas transcurren y ya son 35 días desde el inicio de la batalla electoral desencadenada por el estrecho margen de distancia en los resultados de segunda vuelta presidencial en Perú. Menos de 50.000 votos separan a Pedro Castillo del segundo lugar alcanzado por Keiko Fujimori. La lideresa de Fuerza Popular afirmó que no aceptará que se consuma un fraude en mesa, ante una posible proclamación del candidato Pedro Castillo como ganador de las elecciones presidenciales. Dicen que en pocas horas o en pocos días van a consumar el fraude en la mesa y nosotros les decimos que no vamos a aceptarlo. Desde hace semanas estamos viendo mares de gentes, ríos de esperanza que como el día de hoy han llegado hasta aquí. Algunos en caravanas, otros en marchas que han venido de diferentes partes de la capital, delegaciones que vienen de todo el Perú pidiendo que se respete su voto y diciéndole además bien clara a las autoridades: el partido no ha acabado. Mientras, el Jurado Nacional de Elecciones ha dado marcha atrás en su decisión, tomando apenas unas horas antes de ampliar el plazo para aceptar peticiones para anular votos de los comicios presidenciales celebrados el pasado domingo. Esta decisión se anuncia tras unas horas de enorme tensión y críticas hacia el organismo. Y creo que represento esa voz de tantas personas que le decimos bien claro: no al comunismo, ¡fuera el comunismo! A pesar de los cuestionamientos por parte del partido Fuerza Popular, ningún organismo de observación electoral ha encontrado indicios de fraude. Mientras que países e instituciones como la Unión Europea, los Estados Unidos, Reino Unido o Canadá han expresado su confianza en el sistema electoral peruano y que las elecciones han sido libres y limpias. Mientras tanto, los simpatizantes de Keiko Fujimori siguen denunciando la supuesta falta de transparencia por parte de las autoridades electorales. Fue descartada la posibilidad del asesinato de Zacarías Meneses por parte de simpatizantes del partido Fuerza Popular tras conocer los resultados de la autopsia. Mientras tanto, Keiko Fujimori denuncia una posible guerra sucia en su contra. Zacarías Meneses, el militante de Perú Libre de 58 años, no murió golpeado por adversarios políticos en las inmediaciones del JNE como se afirmó en un inicio. Según las autoridades del hospital 2 de mayo, Zacarías Meneses, acompañado de sus familiares, ingresó por emergencia el 22 de junio, es decir, 2 días antes del violento ataque perpetrado por el grupo La Resistencia. Pese a ello, los simpatizantes de Perú Libre insistían en afirmar que Zacarías Meneses murió por los golpes que recibió y pasearon sus restos por las calles del centro de Lima, una actitud que fue criticada por su hija Noemí Meneses. De Zacarías Meneses Tato, mi papá. Él murió a los 56 años por una cirrosis hepática, así que no vengan a decir que ha muerto por otra cosa porque es mentira. En ningún momento mi papá ha muerto por otra cosa. Por favor, pido que me den protección a mí, a mi mamá, cualquier cosa que hagan contra nosotras, o pedir un asilo político a los Estados Unidos, cualquier cosa, porque de verdad tengo miedo. O sea, mi papá, menos mal que ya lo han llevado, no se ha hecho ninguna autopsia. Mi papá no ha participado ni en ninguna protesta ni nada. Mi papá no ha ido. Mi papá no podía caminar. Mi papá no tenía fuerzas ya. Él no iba, si iba, todo era por celular. El comandante general de la PNP, César Cervantes, fue enfático en señalar que las investigaciones realizadas por la División de Homicidios descartaron que la muerte de Zacarías Meneses haya sido por causas violentas.
ha quedado totalmente descartado que se haya tratado de una muerte criminal o violenta. La policía habla con pruebas y se constituyó una línea del tiempo en el Hospital 2 de Mayo, donde se comprobó que el señor ingresó por hipertensión arterial y por sentirse mal. Diversas personas cuestionaron que haya existido un aprovechamiento político tras la muerte de Zacarías Meneses, aunque también se rechazaron las acciones de la resistencia. Por su parte, la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori denunció una guerra sucia en su contra, pero no respondió por la violencia ejercida por el denominado grupo La Resistencia.